La enseñanza de hoy será la pregunta número 12. Desde la pregunta número 12 hasta la pregunta número 24, vamos a tratar el tema de la liberación del hombre. ¿Qué dice entonces la pregunta de hoy? Entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? La respuesta que nos da el catecismo es: Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción por nosotros mismos o por medio de alguien más. En el año 2004, el Tribunal Estatal de Oklahoma condenó a un hombre llamado Terry Nichols a pagar la cantidad de 161 cadenas perpetuas, o su equivalente en años, que serían 7.245 años. A la fecha este hombre tiene 69 años, ha pagado 20 años de condena, lo que quiere decir que le restan 7.225 años por pagar. Algo es seguro: o sea, este hombre no va a alcanzar a pagar la deuda que tiene con la justicia por los crímenes que cometió, y no existe nada que él pueda hacer para rebajar su condena satisfaciendo de alguna manera a las personas agraviadas. Me atrevo a decir que si se nos juzgara por cada uno de los crímenes que hemos cometido contra Dios, los años de condena de este hombre vendrían a ser como nada, pues todos seríamos hallados culpables. Pues como vimos en las enseñanzas anteriores, todos somos responsables delante de Dios de cada cosa que hemos hecho y dejado de hacer de su perfecta ley. ¿Qué demanda Dios? Dios demanda justicia. Por esta razón el catecismo pregunta: ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Decir que no sería dejar sin esperanza al hombre. Decir que sí podría crear falsas expectativas, porque lo primero que vamos a pensar es que pese a todo lo que hemos hecho en nuestra vida, nos vamos a terminar saliendo con la nuestra. Durante este tiempo voy a explicar por qué no existe algo que podamos hacer para ser liberados de la justa condenación, y por qué sí es posible llegar a ser reconciliados con Dios, quedando la deuda que tenemos totalmente pagada y por tanto la justicia de Dios satisfecha. Recuerde, a partir de hoy y hasta la pregunta número 24 vamos a tratar sobre la liberación del hombre. Algo que debemos tener muy en cuenta, tanto para entender el no como para entender el sí, es que la justicia de Dios debe ser satisfecha, y esto solamente puede suceder a través del total cumplimiento de la ley de Dios. Tanto el no como el sí van a ser desarrollados en esta enseñanza paulatinamente, pero para comenzar, empecemos diciendo ¿por qué no? En el caso del hombre de las 161 condenas, que estaba condenado a 161 condenas de cadena perpetua, él tenía una deuda con la sociedad, y esta sociedad, representada en el Tribunal de Justicia, lo condenó a estos años, pese a que claramente sabía que no iba a poder pagarlo, que para él iba a ser imposible pagar esa cantidad de años. Ya lo hemos visto en otras enseñanzas: el pecado que nosotros cometemos es contra Dios, contra un Dios que es santo, justo, bueno, eterno e infinito. Así que el pecado en contra de un Dios infinito debe ser pagado infinitamente. Esa es la razón por la cual el pecado, la paga del pecado es eterna. Un pecado en contra de un Dios infinitamente santo requiere igualmente una satisfacción infinita como pago. Es más, la eternidad en el infierno no va a disipar la ira infinita de Dios contra el pecado. Tengamos siempre presente que por el hecho de conocer o cumplir la ley de Dios o no cumplir la ley de Dios, esta simplemente va a desaparecer. O sea, ella no desaparece porque una persona no la quiera cumplir, o porque la dejó de cumplir, o porque buscó cumplirla, pero lo hizo de manera equivocada. El resultado de infringir la ley de Dios va a ser ira y condenación. Las personas hoy día piensan muy poco sobre la necesidad de cumplir la ley. ¿Quiénes son culpables de esto? Pues todas aquellas personas que conocemos que existe una ley y que esta ley debe ser obedecida y cumplida. La realidad es que hoy en día son muy pocas las iglesias que hablan de la ley de Dios. Todos sabemos, o lo hemos escuchado, o hemos estado en un lugar de estos.
donde se han dedicado a hablar del amor y del amor, y han dejado de lado la predicación de la ley. Por esta razón, las personas desconocen que son convictos de pecado y que Dios está airado contra ellos y que un día van a ser totalmente juzgados. Mire esto, aunque cada ser humano tiene la ley escrita en su corazón, este conocimiento no es suficiente para que las personas corran a Dios en arrepentimiento. Por el contrario, está la esclavitud del hombre que lo hace huir de estas leyes que están impresas en él a los brazos de aquello que desea con todo su corazón y que él lo ve como bueno, como placentero. Así su vida cada día se hunde más en el pecado y su corazón se endurece más contra estas leyes que están impresas en él. Es tal la pecaminosidad del hombre que al ser confrontado con aquello que él claramente sabe que está mal, él se va a justificar y va a hablar de lo bueno que él es y de otras cosas que él hace y por las cuales desde su perspectiva, si llegara a estar delante de Dios, la realidad es que él no sería condenado, porque él es tan bueno, él está plenamente seguro que él va a ir al cielo. Ahora bien, hace un momento dije que la responsabilidad recae sobre aquellos que conocemos y sabemos la necesidad que las personas sepan que infringir la ley les traerá condenación eterna. Porque ¿quién puede saber que está incapacitado si no se le dice? ¿O qué necesidad tiene alguien de un Salvador si no sabe que está perdido? ¿Qué necesidad tiene alguien de una justicia perfecta como la justicia de Cristo si no sabe que Dios aborrece el pecado y que requiere perfección antes de poder ir al cielo? ¿Qué necesidad tiene alguien de que la preciosa sangre de Cristo lo limpie, siendo él un miserable, un vil y un pecador que necesita ser limpiado? ¿Qué necesidad tiene alguien de un sustituto perfecto, si no sabe que ha roto la santa ley de Dios y que está condenado por un juez justo y 3 veces santo? Somos responsables por los mandamientos, somos responsables por Mateo 28, versículo 19, es un mandato para todos, de anunciarle al mundo su ruina, de la ruina en la que se encuentra, al decirle que por ellos mismos les va a ser imposible pagar la deuda que tienen para con Dios. Hemos quebrantado su ley, no hemos hecho su voluntad. De los 10 mandamientos, mi hermano, no hay ninguno que no nos condene. Si no hemos transgredido con acciones, lo hemos hecho con palabras. Si no lo hemos hecho con palabras, lo hemos hecho con pensamientos, con imaginaciones. Y esto de una forma repetida, de una forma continua. Vea, una persona puede llevar una cuenta exacta, minuciosa, de sus buenas obras y acumular en una memoria gigas y gigas de información detallada de todo lo bueno que ha hecho. ¿Sabe de qué le va a servir eso? Exacto, de nada. No le va a servir de absolutamente nada. Nadie se acuerda de las cosas malas que se le hacen a los demás, pero de las cosas buenas que nosotros hacemos, nosotros nos acordamos con mucha facilidad. Ahora, si eso pasa, el punto se afirma. ¿Cuál? De que el hombre se acuerda de lo bueno y lo saca a relucir cuando lo necesita, cuando le conviene hacerlo. Ahora, no dudemos que esto se hace aún en oración y en la presencia de Dios. Esta es la costumbre. O sea, lo que ellos no saben es que por hacer esto, o ir delante de Dios con su justificación personal, Dios no oye a los pecadores. Esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Pero veamos por favor Juan 9. En Juan capítulo 9, el Señor obró un milagro en la vida de un ciego de nacimiento. Los fariseos interrogan al ciego una y otra vez. Llega un momento en el que le dicen: mira, este hombre nosotros sabemos que es pecador, o sea, que el Señor Jesucristo es pecador. Y el ciego responde en el versículo 31, y sabemos, dice el ciego, y sabemos. O sea, yo sé, y ustedes los fariseos también saben, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye.
Solo los que son de Dios, es decir, los que temen a Dios. Una mejor traducción a esto sería los que adoran a Dios y hacen su voluntad, estos son escuchados por Dios. De forma que pueden abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. Miremos eso en nuestro contexto. ¿Quién hoy día puede obrar milagros sino únicamente nuestro Dios? Por esta razón es que todas las personas, todos los hombres, todas las obras de los hombres naturales delante de Dios son inmundas. Conocemos el texto. Lo son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Por esta razón, Cristo obró el milagro en la vida del ciego, porque hay uno solo al que el Dios oye, y es aquel a que siempre hizo su perfecta voluntad, nuestro amado y precioso Rey, Amo y Señor Jesucristo. Concluimos entonces la primera parte. El hombre no tiene y no puede por sus propios medios pagar por su pecado. En este sentido, el hombre no tiene la más mínima esperanza de encontrar salvación. Pero vea, el mismo hecho de reconocer su incapacidad de cumplir con el pago requerido por Dios es lo que verdaderamente le puede traer una esperanza. Una esperanza, no para que pueda vivir su mejor vida ahora, eso es una bobada, ni para que pueda cumplir sus sueños, sino una esperanza que es eterna, eterna. Pero entonces, si existe una forma de ser reconciliados con Dios, ¿cuál es? El catecismo nos dice que la ira de Dios puede ser satisfecha por alguien más. Acompáñeme por favor a Romanos 8, perdóneme. Romanos 8. Vamos a leer el versículo 3. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos, por favor. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Por qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne. ¿Y entonces qué pasó? Dice el texto, Dios. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, un hombre 100% humano que tomara mi lugar y condenó el pecado en su carne. ¿Qué le da claro entonces? Que cada uno de nosotros es incapaz de presentarse delante de Dios a pagar por el pecado cometido y que necesitamos un sustituto, uno que pudiera hacer lo que yo no puedo. Este es el ofrecimiento del Evangelio y lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento en forma de tipos y que es revelado plenamente en el Nuevo. Si necesitamos un sustituto, es porque claramente nosotros mismos nada podemos hacer sino solo reconocer nuestra incapacidad, esa condición de esclavitud en la cual nos encontramos. Esto sucede, ver mi condición delante de Dios, si puedo ver mi condición delante de Dios, es porque la ley ha cumplido su propósito y ahora Dios me ha iluminado la Escritura. Ahora yo puedo no gritar de desesperación como lo hacía antes, sino gritar de gozo, sabiéndome que soy libre, porque ahora empiezo realmente a vivir una nueva vida. De mi boca ya no salen palabras de queja, sino palabras de agradecimiento. Mi meta en la vida no es ser exitoso y tener mis cuentas a reventar de dinero. Mi meta en la vida ahora es rogar al Señor que aplique su bendita palabra a mi vida a través de su Santo Espíritu y yo pueda crecer en semejanza a su Hijo, el sustituto perfecto que aseguró por la eternidad mi herencia celestial. Una pregunta que ocasionalmente me he hecho, no sé si usted se la haya hecho: ¿cómo pudo ser esto posible? ¿Cómo es que Dios, siendo quien era yo, me salvó? Frente a esto, por la Escritura me he podido dar cuenta que Dios no nos creó para perdición, y que Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Por tal motivo he llegado a la conclusión de que si Dios me salvó, ha sido por gracia, únicamente por gracia. Veamos por favor un segundo Juan 8:34.
Jesús le dice a los incrédulos fariseos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está usando la analogía del esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo, pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado, nosotros somos libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia, como lo dice Romanos 6:18. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos capacitados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es por su poder que somos capaces ahora de resistir el pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Algo que es muy normal y a lo que muchas personas le temen hoy día es al sufrimiento. Pero la realidad es que el sufrimiento en el mundo es algo, aparte de evidente, y va en aumento día tras día. Esto de que otra persona tome mi lugar, hablando de un sustituto, ha llegado a ser de cierta manera muy popular, porque básicamente nadie tiene objeción con que otro venga y haga mi trabajo, con que otro venga y cumpla con lo que yo debería cumplir. Hasta ahí, pues nadie está en desacuerdo. El problema está en que nadie quiere venir o buscar ese sustituto, porque pese a que se ven mal, pese a que entienden la condición de sufrimiento, entienden por la ley escrita en sus corazones que lo que están haciendo está mal, ellos mismos no se ven mal. O sea, básicamente están hasta la coronilla de inmundicia, pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven. Una persona podría hablar o objetar y decir, pero hermano, yo conozco algunas personas pues que no son del todo así. O sea, hay personas que reconocen que tienen algunas cosillas malas en su vida y pues buscan cambiarlas. Ellos buscan ser mejores y creen en Dios, o sea, son personas bastante religiosas. Permítame, le pregunto una cosa. ¿Puede una persona ir a Cristo en arrepentimiento usando su entendimiento? ¿Reconociendo que hay un poder superior? No, es que sí, Dios existe. ¿Esto es suficiente para que una persona corra a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Puede alguien sin la revelación especial de Dios, la Escritura, venir a Dios en arrepentimiento? O sea, la respuesta para ambas cosas es una sola. No, eso no es posible. No es posible. Haga memoria por un instante de esto. ¿Cuántos tropiezos tuvo usted en la vida? Ahora, de esos tropiezos que tuvo usted en la vida, ¿cuántas veces fueron con la misma piedra? ¿Y cuántas veces usted dijo, esta es la última vez, esto no va a volver a suceder? Ahora, esa serie consecutiva de errores con la misma piedra, ¿lo hacen a usted o lo definen a usted como una persona bruta? Para nada. Solo prueban que usando la razón, que usando el entendimiento, es imposible reconocer que se necesita ayuda externa, aún para las cosas del día a día. ¿Cuánto más es imposible por medio de la razón reconocer que necesitamos un Salvador que nos libre de nosotros mismos? No necesariamente un Salvador para que nos libre del tiempo presente, sino para que nos reciba en la eternidad. Piensen en las palabras de Génesis 3 por un momento. Recuerde la maldición que Dios le dio a Adán y Eva luego de la caída. Pero por favor olvide Génesis 3:15. Retire Génesis 3:15. O sea, usted se puede imaginar cómo sería la vida de Adán y Eva y los de su descendencia cada día, todos los días, durante toda su vida, esperando el momento en el que Dios los juzgara por sus delitos y pecados. Mire, el grado de desesperación de ellos, o sea, la forma como ellos vivieron o pudieran vivir, quitando Génesis 3:15, hubiera sido terrible. Eso es algo así como esto, ¿ve? Le llega a usted un cobro, arriendo, energía, agua, todos al tiempo. Usted está tirado en la cama
enfermo, sin dinero en la cuenta, sin dinero en el bolsillo y sin señal y sin nadie quien le pueda tender la mano. Ahora, coja todo eso junto, elévelo a la millonésima vez y quizá, solo quizá, o difícilmente, va a poder acercarse a lo que sería la vida sin Génesis 3:15. Solo la promesa de un Salvador trajo consuelo a la vida de Adán y Eva. Solo el ofrecimiento del Evangelio al pecador como único medio de salvación puede traer consuelo a su vida. Bien pudo Dios dejarnos a todos en la condición de muerte en la que estábamos, y eso hubiera sido, mi hermano, lo justo. ¿Quién de los que está aquí esta mañana podría llegar a ser tan arrogante de siquiera pensar que estaba llevando su vida bien? Que como usted estaba llevando su vida, la realidad es que no lo estaba haciendo mal. ¿O quién de los que está aquí dice ser creyente y dice que Dios lo salvó, pero la realidad es que sigue viviendo su vida de la misma manera como la hacía antes? Sigue frecuentando los mismos cuchitrines de mala muerte, sus amistades no ven ningún cambio en usted y pues por eso ellas siguen ahí a su lado. Las ideas de tener mucho dinero y trabajar todo el tiempo para conseguirlo aún permanecen en usted. Pero entonces ese creyente dice: no, es que Dios me salvó. La pregunta es: ¿y lo salvó de qué? ¿De qué lo salvó? Se está engañando a usted mismo si ese es su actuar, porque usted no es un creyente. Aquellos a quien Dios quiso salvar, a esos les proveyó un sustituto, no solo para que viviera la vida que ellos debían vivir delante suyo, sino para que murieran la muerte que como pecadores infractores de su ley debían morir. Es por medio de la cruz y el sacrificio de Cristo que el hombre puede llegar a ser verdaderamente libre de aquello que realmente merecía. Es únicamente por medio de Cristo que ahora un pecador puede levantar sus ojos al cielo y llamar a Dios Padre, Padre, y puede hacerlo con toda seguridad de que todos sus pecados fueron clavados en la cruz. Y eso es algo que no podemos dudar ni por un momento. Entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el que podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Algo es ciertísimo: Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. Solo hay dos opciones para el pago infinito. O bien una criatura finita, un hombre, debe pagar por su pecado durante una cantidad infinita de tiempo, donde las 161 cadenas perpetuas de Terry Nichols vienen a ser como nada, o un ser infinito, Cristo, pagará una sola vez y para siempre por todos los pecados de los hombres de todos los tiempos que por gracia Dios predestinó para salvación. No hay más opciones. Vamos a orar.